Así ven las cosas. Qué bueno que estás aquí con nosotros porque hoy tenemos una entrevista exclusiva con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La realizó la conductora de Así ven las cosas, Maite Interiano. Maite, felicidades por la entrevista. Nadie más la ha tenido. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Fue varios meses de buscar esta entrevista y bueno, se nos dio encontrarnos con el expresidente de Honduras, quien hace poco recobró su libertad y bueno, tener esa conversación y tener su versión de los hechos. Lo perdona Donald Trump. Lo perdona el 1 de diciembre y esta es de las primeras declaraciones que él da. ¿De qué está acusado Juan Orlando Hernández? Juan Orlando Hernández, que sirvió de presidente de Honduras por no 4, sino 8 años, el único presidente que lo ha logrado hacer, tuvo que venir aquí a Estados Unidos a enfrentar cargos de narcotráfico y posesión de drogas. Fue hallado culpable entre un juicio y un jurado en Nueva York. Y bueno, cumplió escasamente 3 años y 7 meses y ahora pues ya goza de libertad. En la entrevista, muy dura, periodísticamente muy fuerte, le pregunta sobre cómo será recordado. Vamos a verlo. Pero ante la ley, usted va a pasar a la historia como el presidente de Honduras que fue encontrado culpable de cargos de narcotráfico y posesión de armas en un juicio en Nueva York. ¿Usted va a apelar para revertir esto? ¿Tiene la certeza de que va a poder contra el sistema de Estados Unidos? En ese proceso estamos. Pero yo le garantizo a usted que ante la justicia de la opinión pública, cuando ya comience a salir libremente, como ya comenzó a salir esta información, yo voy a pasar a la historia como el que fui víctima de una de las peores crueldades que se puede hacer contra un ser humano. Interesante, él se siente como víctima y totalmente inocente. Totalmente inocente. Muchos no lo ven así. No, y ese es el gran debate que existe en Honduras y fuera de Honduras también, porque hay mucha gente que aplaude lo que él hizo y hay mucha gente que está en contra de todo lo que lo acusan y que ahora está en libertad. Hace 2 años, cuando empezó el juicio, yo hablé con su esposa y defendía su inocencia. Él, con la misma seguridad, defiende su inocencia y que va a pasar a la historia como alguien que fue víctima de una persecución. Luego Maite le pregunta sobre el día que lo arrestan en el 2022 en Honduras. Esto te dijo. Fue una cosa difícil. Y cuando miramos las cámaras, nos damos cuenta que hay más de 600 policías rodeando mi casa. Y al final, ya el Estado se había encargado de retirarme prácticamente toda la seguridad que por ley tenían obligación de darme. Pero estábamos solos. Y mi esposa me decía, ¿será que van a entrar a disparar? Porque le daban fuerte a la puerta. Luego nos contabas, Maite, por supuesto, cómo lo perdona Donald Trump, ¿no? ¿Cómo llegan a Donald Trump? Eso, mira, y fui muy insistente en entender cómo, estando en la cárcel, llega Donald Trump. Hay que reconocer que Juan Orlando fue presidente y coincidió en el primer término de Donald Trump, así que de mandatario a mandatario se conocen, inclusive en ese momento, en ese periodo, fue elogiado por Donald Trump por esa campaña ante el narcotráfico que él tenía. Ahora, desde la cárcel, pues, según Juan Orlando, fueron muchos los hondureños y personas no hondureñas que abogaron, que le mandaron cartas. Hubo personas claves, él menciona a Roger Stone, sus hijas también han hecho una campaña y fue así como, según él, llega esta petición y él lo perdona un 1 de diciembre. Le pregunté si había hablado con el presidente para agradecerle. No me digas. Tienes que escuchar lo que me dijo. Exactamente. Quédate, la entrevista dura más de 1 hora, es realmente extraordinaria, así que quédate con nosotros, Maite. Tengo que dar algunas noticias y regresamos contigo. La noticia que está dando la vuelta al mundo tiene que ver con el ex príncipe Andrew. Ha sido arrestado en Gran Bretaña y acusado precisamente de estar vinculado a la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Pero la acusación concretamente en Gran Bretaña tiene que ver con haber realizado supuestas acciones ilegales mientras él tenía todavía funciones públicas. Es decir, no únicamente por su participación con Jeffrey Epstein, sino por lo que él tenía que hacer por el gobierno británico. Así que este es uno de los primeros arrestados y es interesante porque una de las víctimas, llamada Marina Lacerda, dice, me parece muy bien lo que están haciendo en Europa, pero ¿y en Estados Unidos por qué no hacen nada? The DOJ stands for Department of Justice. They need to, they need to take some action on this. It's serious. We got to look at other countries and we got to see ourselves. And, other countries are looking at us and they're talking about us and they're saying, what are they doing? Why aren't they taking any action? Exacto. La pregunta es ¿por qué no están haciendo absolutamente nada? Un miembro de la familia real británica ya está arrestado en estos momentos y aquí en Estados Unidos, ¿me puedes tú decir quién está tras la cárcel por esto?
¿Quiénes? ¿Quiénes? Esa es la verdadera pregunta. La familia real británica ha hecho la siguiente declaración. El rey Carlos dijo lo siguiente: he conocido con la más profunda preocupación las noticias sobre Andrew Mountbatten Windsor y las sospechas de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas. Lo que corresponde ahora es que este asunto sea investigado mediante un proceso completo, justo y adecuado y por las autoridades competentes. Es decir, en esos momentos las autoridades británicas ya están tomando cartas en el asunto. Continúa el rey Carlos diciendo lo siguiente: en esto, como he dicho anteriormente, cuentan con todo nuestro apoyo y plena cooperación. Permítanme expresarlo con claridad: la ley debe seguir su curso. Ojalá se escuche aquí en Estados Unidos. Mientras este proceso continúe, no sería apropiado que haga más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes. Es decir, la función pública, la responsabilidad social antes de las preocupaciones personales o familiares. Por último, aquí en los Estados Unidos, esta es una noticia que la teníamos que dar, porque el gobierno de Estados Unidos está deteniendo y persiguiendo a inmigrantes legales, ¿sí? No indocumentados, sino inmigrantes legales. Esta es una ley que yo no conocía, que se llama Ley 8 USC 1159, en el que la administración del presidente Trump dice que está cumpliendo la ley tal y como está redactada. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que las personas que están solicitando refugio o asilo aquí en los Estados Unidos podrían ser detenidas. Pero tú me vas a decir, pero si son legales en los Estados Unidos, han hecho todo el proceso. Bueno, legalmente lo hicieron, pero de acuerdo con esta ley podrían ser detenidos para que se sigan investigando y para que tengan más datos al respecto. Así que aquí en los Estados Unidos se está persiguiendo no solo a inmigrantes indocumentados sin récord criminal, sino también a personas refugiadas. Esto es importante. Las personas refugiadas son aquellas que fueron obligadas a salir de su país de origen y que por razones de violencia o de narcotráfico o de pobreza extrema, fueron obligados a salir de su país y llegar hacia los Estados Unidos. Ellos podrían ser arrestados. Y ahora sí regresamos con Maite Interiano. Maite, muy bien. ¿Cómo consigues la entrevista? Bueno, como periodistas tú sabes que a veces una de las grandes virtudes que tenemos que tener es paciencia y ser muy persistente. Desde el momento que Juan Orlando ya fue llevado a una cárcel, yo he estado en comunicación con su esposa, tuve la oportunidad de conversar con ella en su casa hace 2 años antes de comenzar el juicio y siempre tuve ese interés de poder conversar con él. Mantuvimos una comunicación, no se nos permitió en ese momento llevar cámaras a la cárcel donde él estaba porque es una de las peores cárceles. ¿Dónde estaba? Él estuvo en Nueva York y luego estuvo en West Virginia. ¿La de Nueva York es donde está Nicolás Maduro ahora? Exactamente, Okay. Ahí en Manhattan. Y no se pudo en ese momento, a raíz de la noticia, dime. O sea, tú estuviste en contacto con él, con Juan Orlando Hernández. Yo tuve contacto con él estando en la cárcel, a través del sistema de correo electrónicos que se tiene, y habíamos ya quedado de que sí, él había dicho, sí, ven, vamos a hacer la entrevista, lo que en la cárcel no nos permitieron entrar con cámaras. Entonces, como periodistas, pues no hacía mucho sentido no poder documentar, claro. Y aunque yo te pudiera venir a contar, no es lo mismo lo que yo te pueda decir a tener el video y poder mostrar esas imágenes. Mucha gente quería ver cómo estaba. Entonces no se dio ese momento, pero seguimos... En la cárcel no se pudo. Exacto, pero seguimos muy insistentes. Como periodista siempre me ha interesado, indiferente en qué momento y dónde estaba. En diciembre, cuando se anuncia que él recobra su libertad, continúo insistiendo. Tuve que esperar hasta esta fecha. Y lo hicimos en un lugar donde no podemos decir porque a pesar de que él defiende su inocencia. No puedes decir dónde lo hiciste. No puedo decir, se me pidió que no dijera porque a pesar de que él, te digo, cuenta con libertad, teme por su vida todavía y por la vida de su familia que está en Honduras. ¿Hubo alguna condición que te puso para darte la entrevista? No, ninguna. Todas las preguntas estaban sobre la mesa. Se me permitió hacer todas las preguntas. La única condición era esa, respetar el no decir dónde estaba y creo que bueno, por seguridad de cualquier ser humano también uno puede acceder a no dar detalles de dónde se dio ese encuentro. Las partes que pusimos al principio del programa, él se presenta como una víctima y que será inocente. Supongo que en Honduras lo ven de otra manera. En Honduras hay opiniones muy fuertes, muy encontradas. Hay gente que celebró
su juicio y cuando lo encontraron culpable, la otra gente que celebró ahorita el 1 de diciembre cuando fue puesto en libertad. Y es una situación muy difícil. Ha sido una persona que lo quieren mucho por lo que logró hacer y también le exigen rinda cuentas por muchas cosas que aseguran que él hizo. Él y el hermano, ¿no? Él y el hermano que está en la cárcel. Hablamos del hermano, que cuál era la relación, que él siendo presidente, cómo nunca se enteró. Habla también del caso de su hermano. En el documento del Departamento de Justicia, el que se presenta cuando extraditan a Juan Orlando, se menciona de una cantidad millonaria que habría recibido del Chapo Guzmán. Se lo pregunté de frente, que si lo conocía, que si ha recibido dinero. Y como te digo, pude hablar de todas estas cosas. También me permitió darle la oportunidad de ver al hombre que dejó a su familia, que él me lo dice, yo me fui, yo me entregué el día que llegaron a mi casa, pero yo sabía que iba a regresar. Su sorpresa fue que eso no pasó. Y no ha pasado porque no ha podido regresar. Él en Estados Unidos y su familia en Honduras. Todavía. Correcto, su familia aún no tiene visas. Cuando comenzó todo este proceso, le suspendieron las visas y no han podido reencontrarse y darse ese abrazo que quieren después de tanto tiempo. Si él regresara a Honduras, ¿qué crees que pasaría? Él tiene deseos de regresar a Honduras, que quiere continuar ahí. Le pregunté si tiene aspiraciones para continuar en la política, pero creo que está siendo muy inteligente al no regresar en este momento por lo mismo que te decía, que hay mucha gente que no está contenta con lo que hizo y con lo que ahora, con la libertad que él ahora goza. Bueno, periodísticamente hiciste lo que hay que hacer. Felicidades por esa entrevista. Hacer las preguntas. Gracias, Jorge. Vamos a verla. Vamos. Adelante. Expresidente Juan Orlando, por fin se nos da esta conversación. Agradezco su tiempo y bueno, comienzo por preguntarle por qué ahora decide conceder esta entrevista y hacerlo en persona. Bueno, hubiera querido hacerlo antes, pero usted sabe que estando en la cárcel donde me tenían, no me permitían hacer entrevistas. Pero yo aprecio este espacio. Tengo que contar la verdad sobre una situación que jamás esperé en mi vida que iba a ocurrir, de un aliado tan cercano a Honduras, y digo Honduras como país, pero también con mi administración, y es cruel lo que le han hecho a mi familia y lo que le han hecho al nombre de Honduras, y a los que decidimos enfrentar lo que otros no quisieron enfrentar. Honduras llegó a convertirse, usted recuerda, en el país más violento del mundo. Y eso por el paso de la droga que se consume en Estados Unidos. Se produce en el sur del continente, pero pasa por Centroamérica. Entonces, lo que yo he podido vivir, pues yo lo proceso, pero las consecuencias que esto ha tenido para mi familia, para la generación de hondureños que decidimos enfrentar esta situación tan difícil, me obliga moralmente a contar cuál es la verdad, porque se ha construido una narrativa falsa a raíz de la acusación que hicieron. Y lo hago por el nombre de mis hijos, que quiero heredarles, el de mi equipo, el de mi país, que ha sufrido tanto, y creo que el pueblo estadounidense y el mundo merecen saber la verdad. Y como dije el día de mi sentencia, díganle al mundo que soy inocente. Y le dije al juez, no fue hoy, pero va a ser más temprano o más tarde, pero la verdad se va a saber. Y yo aprovecho para decirle gracias a usted y a su equipo, porque de eso se trata, de contar qué es lo que pasó. Volvamos al 2022, después de usted haber estado en el poder en Honduras, no 4 años, sino 8, el único presidente que ha logrado hacerlo. Justo después, 15 de febrero, llegan a su casa, lo sacan, arrestado, y posteriormente es extraditado. ¿Cómo recuerda usted ese día, esa noche y ese último adiós de salir de su casa? Bueno, mire, el 14 de febrero se anuncia la extradición. Y yo llamo al expresidente del Congreso de Honduras, que tenía muy buena relación con el presidente Zelaya, que es quien realmente mandaba en el gobierno anterior. Y me dice, es lo que se ha venido especulando, es una orden de extradición en contra suya. Bueno, le digo, cuando toca y hay que enfrentarlo. Entonces ahí llamé a mis abogados y les dije, en el momento que el juez dé la instrucción, díganle que yo estoy disponible, aquí estoy en mi casa.
Claro, para mi esposa, para mis hijos, para todos los que estaban ahí fue una cosa difícil. Y cuando miramos las cámaras, nos damos cuenta que hay más de 600 policías rodeando mi casa. Y al final, ya el Estado se había encargado de retirarme prácticamente toda la seguridad que por ley tenían obligación de darme. Pero estábamos solos. Y mi esposa me decía, ¿será que van a entrar a disparar? Porque le daban fuerte a la puerta con esas herramientas que tienen para botar puertas. Y un abogado les dice, mire, tienen una orden, si no la tienen, esto es un delito. Pero ya el expresidente acaba de decir claramente que él, en el momento que el juez le indique, él se presenta. Y lo puse en mis redes. Claro. ¿Usted había escuchado entonces antes del 14 y 15 de febrero que esto venía? Sí, se escuchaba. Y varios me dijeron, ¿te vas a ir a otro país? ¿Tuvo esa opción? Las tuve, pero siempre les dije, yo no soy de los que miro a un lado un problema, obviarlo, no puedo pasar el resto de mi vida con mi conciencia tranquila si no enfrento esto. Confío en el sistema de justicia de Estados Unidos. Ahora, cuando me vengo aquí y veo cómo funciona esto, me quedo sorprendido. Entonces usted sale de su casa pensando, confío en el sistema y yo saldré y regresaré libre. Porque sé que la verdad me asiste. Sé que soy inocente, sé que trabajé con las agencias, con todas las agencias de Estados Unidos. El expresidente Biden, en un discurso en Guatemala, dijo, y está filmado ahí, dice, presidente Hernández, nosotros apreciamos su lucha, porque usted arriesga su familia, arriesga su vida en esta lucha contra el crimen organizado, que es una lucha nuestra también. You've taken steps to tackle criminal networks responsible for your region's security challenges at great personal danger to yourselves. It takes a lot of courage, Mr. President. The government of Honduras signed a unique accountability agreement with Transparency International. You should be complimented on that. That's a big deal. Featuring a commitment to share more information with the public about government procurement, including your own security forces. Again, you're moving in the right direction. That is standard operating procedures for countries that are doing well. Y la relación que tuvimos cuando él fue vicepresidente fue muy cercana, al grado tal de que él me llamó antes de salir de la vicepresidencia para pedirme que recibiera una llamada del vicepresidente Pence, porque él se iba a encargar de los temas de Centroamérica. Y me dice, y como lo hemos trabajado tan bien con usted, yo le pido que le reciba la llamada. Le digo, con gusto. Y después le voy a dar un dato todavía más curioso. Ya saliendo Biden de la Casa Blanca, me invita a una oficina particular de él, y yo sentía aquella duda porque dije, ahora Trump es el presidente, y no siento diplomáticamente correcto hacer esto. Entonces hice las consultas con Jorge Ramón Hernández Alcerro y me dice, vamos, presidente. Él ha sido su amigo y él lo conoce muy bien. Y yo creo que es un bonito gesto. Entonces fuimos. A reunirse con Biden. Con Biden ya cuando no era vicepresidente. Correcto. Pero mi olfato me indicó al ver todo aquello, dije yo, esta es la oficina de la que está armando ya su campaña para ser presidente. ¿Cómo es que él, con esa cercanía y ese reconocimiento, y el reconocimiento de las agencias que tuve de Estados Unidos, en esa época, después terminan enjuiciando? Conclusión, después de todo lo que he visto, es una persecución política al más alto nivel. Y pero eso no pero puede ¿en qué momento cambió? Porque si usted, cuando usted empieza, estaba el presidente Obama, vicepresidente Biden, usted fue un cómplice y aliado de ellos para poder bajar la criminalidad de Honduras, atacar el narcotráfico. ¿En qué momento se fractura esa relación que usted tiene con Washington y luego de ser del mismo equipo, se revierte? Cuando yo firmo el acuerdo del tercer país más seguro con el presidente Trump, ese día comienza la misma persona que intermedió en esa reunión última que yo tuve con el vicepresidente Biden, comienza sus ataques en Twitter. ¿Quién es Eso esta fue persona? En 2017.
es un exasesor que era el encargado de hacer los acuerdos con Nicolás Maduro para liberar presos o para llegar a acuerdos de cómo suspender sanciones. Eso es lo que he leído que era su papel en la Casa Blanca cuando Biden era presidente. Ahí se lo dejo. Okay. Pero bueno, desde ese momento comienza. Y obviamente yo tuve siempre una política con respecto a Israel de mucho apoyo, de mucha cercanía. Lo mirábamos nosotros en una dimensión no solamente del plano de la afinidad de los cristianos evangélicos hondureños con Israel, sino también nos interesaba mucho la tecnología para desarrollar el campo hondureño y también toda la parte de la tecnología de punta que colocaba Israel como uno de los países más innovadores del mundo. Entonces, siempre estuvimos muy de cerca. Eso a cierta gente en la administración Obama no le gustó. Otro tema que no les gustó fue el uso de las fuerzas militares hondureñas en la lucha contra el narcotráfico. Usted recuerda que se creó la policía militar en Honduras y me lo dijeron personalmente a mí. Eso es militarizar la seguridad. Y les digo yo, ¿y ustedes no se dan cuenta que más de la mitad de los policías está comprometido con el crimen organizado? No porque lo diga yo únicamente, es porque los otros policías me lo dicen. Y yo ya se los dije a ellos, si yo soy presidente, lo siento, tenemos que reestructurar la policía. Y cuando asesinan a Alfredo Landaverde y también a Aristides González, los dos SAES antidrogas que tuvo Honduras, que lo hacen en plena calle, los sicarios, Maite, eran policías. Y eso está documentado. En ese contexto es que yo me doy cuenta, y al llegar a la presidencia del Congreso en el 2010, que no podemos hacernos de la vista gorda o mirar a otro lado como otros presidentes o autoridades lo hicieron. Había que enfrentarla. Y ahí enfrentamos, solos, sin el apoyo de Estados Unidos, ley de incautación de bienes. Luego empezamos con la tasa de seguridad para apoyar a los operadores de justicia. La extradición en el Doral. Tuvimos una reunión con todas las autoridades del Departamento de Justicia a petición mía para decirles, vamos a aprobar la extradición, pero no nos dejen solos, porque los actos terroristas de Colombia del 1986 al 90 ya se están dando en Honduras. Yo asumo la responsabilidad. Y eso fue todo lo que usted logró y quiero recalcar que su carrera política viene desde mucho antes de convertirse en presidente. Usted formó parte del Congreso Nacional y conocemos de su presidencia desde el 2014. Esto es todos los logros que usted ha hecho hizo durante este tiempo. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento se fractura esta relación con Washington? ¿Por qué si cuando usted entró al poder como presidente estaba Biden como vicepresidente y había esta buena relación, existen fotografías, hay videos, ¿por qué 4 años después usted se convierte, según usted, en parte de una persecución política similar a lo que dice siempre el presidente Trump, de que él es parte de esta cacería de brujas? ¿Qué pasó ahí? Cuando yo firmo ese acuerdo con el presidente Trump y empezamos a trabajar en el tema de lucha contra las drogas, en el tema de lucha contra la migración ilegal, porque también en Honduras tiene su efecto. Cuando hay 5,000 en Choluteca que no pueden pasar la frontera de Nicaragua, pasan para acá y cómo los siguen hacia el norte, también es una presión popular muy fuerte. ¿Qué hacemos con ello? El tema humano. Entonces, ahí comienzan los ataques. Pero también, obviamente, que hay más similitudes en políticas públicas con el presidente Trump que con la administración Obama. Por eso les decía yo, mientras Trump entiende que las fuerzas militares tienen que jugar un rol, como yo lo hice siendo gobierno, los demócratas no. Y comenzaron ellos ya entonces con esos ataques. Luego, ahora que veo evidencias en el juicio, como un famoso video que se filma en el 2013, 2 semanas antes de mis elecciones, donde están los principales capos de la droga de Honduras, diciendo, la única alternativa que tenemos es que ganen estos, que eran los de Libre, de la izquierda radical de Honduras, que estaban en la siguiente habitación. Entonces concertan entre ellos y dicen, démosles dinero,
hacen pasar a los líderes de Libre, el hermano del expresidente Zelaya, cuñado de la presidenta que salió, y la conversación gira alrededor de lo siguiente. Dicen, si ganan estos, van a eliminar la extradición que yo había aprobado años atrás. Si ganan estos, eliminamos, dicen, todas esas leyes que nos tienen afectados. Entonces luego dicen, si ustedes ganan, nosotros nos sentimos más tranquilos, les vamos a apoyar con $650,000, con carros para su campaña, pero no podemos con más porque estamos cortitos, dicen, nos tienen fregados. Pero no fue suficiente porque esas elecciones las ganó usted. A eso es lo que voy. Entonces resulta que ganó las elecciones, pero esa plática iba encaminada no únicamente a que ganara Libre y la que fue presidenta hace unos años, que era la candidata en ese entonces, doña Xiomara Castro, era que perdiera yo. Pero 2 semanas después, la misma persona que grabó ese video se sienta con la DEA en Belice, de acuerdo a un reporte del New York Times, y que después yo lo confirmé en los documentos del juicio, y le preguntan a él y a su hermano, díganos cuáles son los nombres de los políticos, servidores públicos de Honduras, que trabajaban con ustedes y que ustedes les pagaban en el tema del narcotráfico. Y dio una lista de nombres. Y además entregó USBs con videos y con audio. Jamás mencionó mi nombre. Lo menciona 2.5, casi 3 años después, coincidentemente con ese momento del que yo le hablo, que es cuando los demócratas comienzan a hacer el ataque. A la hora de su extradición se presenta un reporte donde dan muchos datos y entre ellos, pues obviamente se dice los cargos por los cuales usted fue extraditado a Estados Unidos y tuvo que enfrentar la ley, narcotráfico, posesión de drogas. Inclusive en ese documento del Departamento de Justicia se menciona cómo el Chapo Guzmán financió y dio $1 millón de dólares para su campaña en el 2013. ¿Qué de cierto es esto, Juan Orlando? Totalmente falso. ¿Usted no tuvo nunca ninguna relación con el Chapo? Totalmente falso, nunca. Es más, mire, y le voy a contar ahora lo que yo ya sé después de haber escuchado antes como presidente reportes de inteligencia, haber escuchado y leído ciertos documentos y haber visto lo que estaba como material en mi juicio. Y otra información que es pública. Comienzo con la que es pública. El agente principal que lidera el operativo que termina con la captura del Chapo en el 2014, que es de la DEA, escribe un libro junto con un escritor estadounidense de mucha reputación. Y dicen, durante los 9 meses que le dimos vigilancia al Chapo, a través de todos los sistemas digitales, a sus hijos, a sus principales pilotos y a todos sus equipos, nos dimos cuenta que jamás salió del lugar donde estaba, que es Culiacán. Y dicen ellos, todos esos mitos de que el Chapo andaba allá en Sudamérica, en Centroamérica, no es cierto. Nosotros lo teníamos vigilado. Ahora me pregunto yo, si hubiera sido cierto que el Chapo llegó a Honduras a entregar ese dinero, ¿por qué no pusieron a ese agente de testigo? Porque él dijo todo lo contrario en su reporte. Y fue el que lideró la operación y reunió a todos los agentes que tenían en la región. Porque el Chapo era el más perseguido del mundo, Mike. ¿Y cómo es que en Honduras, teniendo una base militar tan sofisticada y luego otra especie de base con aviones que permiten hacer todo la vigilancia aérea y digital en El Salvador, ¿cómo es que no iban a saber que el Chapo llegaba a Honduras? No es cierto. Y lo otro, que ya lo pude ver en el juicio, es que el testigo que dice que el Chapo estuvo 2 veces en Honduras y que ofreció primero dinero para mi campaña y que después lo entregó, es un exalcalde de un municipio del Paraíso Copán, que era de mi partido. Pero cuando yo comienzo mi carrera ya para la presidencia y me doy cuenta de los rumores que trascienden alrededor de la figura de él, les digo, quítenmelo de mi planilla. Él no va a ir conmigo. Eso es cosa del pasado, del presidente anterior, pero conmigo no va a ir. Él se da cuenta que no va, llega a mi casa, en una rueda de prensa que había ahí, se metió entre los periodistas y activistas del partido y finalmente me dice, ¿por qué no quiere que yo vaya? Le digo, porque tengo reportes de que usted está involucrado en ciertas cosas. Y las pruebas me dicen, no las tengo, pero sí tengo la libertad de llevar a quien yo quiera mis planillas.
Y ahí me dijo, se va a arrepentir. Eso fue una amenaza directa. Claro, y de ahí se convirtió en un problema constante. Entonces yo le dije al fiscal de Honduras, que para el público estadounidense, quiero aclarar, el fiscal general de Honduras no es puesto o nombrado por el presidente, es electo por el Congreso. Pero le dije, mire, usted sabe de este tipo porque usted es de Copán también. Entonces le digo, ¿cómo es posible que no lo hayan acusado todavía? Y me dice, si lo acusamos, van a decir los de Estados Unidos que lo acusamos para protegerlo y que no lo extraditen. Pero sí le estamos quitando los bienes. Y le quitaron los bienes durante mi presidencia. Ahora bien, lo interesante es que este tipo dice que va 2 veces el Chapo allá. Y menciona personas. Pero de esas personas que estuvieron en esas reuniones, hay 5, si la memoria no me falla, que son cooperantes del Departamento de Justicia. ¿Y por qué ninguno de esos 5 se presentó a confirmar lo que él decía? Porque es mentira. Totalmente falso. Entonces, ¿usted cree que el Departamento de Justicia está usando estos testimonios falsos para poder presentar todas las evidencias y enjuiciarle a ustedes esos cargos? Es que no hubo ninguna evidencia, Maite. No hubo ninguna evidencia material, no hubo ningún video, no hubo ningún audio, ningún documento, ninguna llamada telefónica, ningún registro, absolutamente nada. Sin embargo, en los otros juicios, estas personas que declararon mi contra, sí presentaron videos, documentos y audios. Pero fue suficiente entonces los testimonios, porque fueron varios narcotraficantes que estuvieron ahí en su juicio que fue hace exactamente 2 años, que se sentaron, hablaron, muchos coincidían con rutas, con dinero, con fechas, y esos fueron los testimonios que usaron y se usaron para convencer al jurado. Algo tuvieron que haber dicho para que un jurado que no es seleccionado por la fiscalía, son ciudadanos estadounidenses que están ahí escuchando, lo encontraran a usted culpable. Vamos a ver. Cuando alguien es jurado y es de la ciudad de Nueva York, es extremadamente difícil que conozca la realidad hondureña. Pero ustedes en este país tienen un principio que viene desde la época de las colonias, cuando se independizaron de Inglaterra, sobre los juicios y los jurados. Dicen, tienen que ser jurados ciudadanos que conozcan de la zona, pero ninguno de ellos conocía la realidad hondureña. ¿Qué es lo que conocen de Latinoamérica en Estados Unidos? Y lo digo con todo respeto. Cuando se habla de políticos, los políticos del mundo, pues todos en su mayoría desacreditados. Cuando se habla de narcotráfico, cuando se habla de latinos, hay un enorme prejuicio. Pero habían montado toda una campaña de años que se fue acumulando en Internet. Y mire, cualquier jurado, por mucho que el juez le diga no se dejen influenciar por los medios, hace su propia investigación. Y había toda una narrativa instalada. Pero además, el juez, a petición de los fiscales, no permitió que yo presentara los testigos que pudieran explicar cómo y bajo qué condiciones aprobamos las leyes que aprobamos. Y cómo soy yo el que comienzo las extradiciones. Ni tan siquiera me permitieron presentar documentos que el Ministerio Público de Honduras tenía y que estaban relacionados con otros que ellos sí presentaron. ¿Y por qué no le permitieron? Porque era una operación política. Tan sencillo como eso. Pero lo otro más grave, y esto es bueno que lo sepa el pueblo estadounidense para que se ilustre de cómo se puede manipular el sistema. Existe una comunicación casi diaria entre cualquier embajada de Estados Unidos con Washington. Eso se llaman cables, que son clasificados o secretos. Desclasificaron algunos de ellos, en mi caso. En todos los que desclasificaron, que yo pude leer, lástima que lo leí casi llegando al juicio, habían palabras como la siguiente. Y esto son cables creados por estadounidenses trabajando en Honduras. Dicen, el presidente Hernández es un hombre de palabra. No solamente manejó la aprobación de la extradición cuando fue presidente del Congreso, sino que fue el primero que realmente la aplicó al llegar a la presidencia. Ha tomado decisiones sin precedentes y los resultados son históricos. Nunca, dice, en esos cables, nunca como con el gobierno del presidente Hernández, Estados Unidos ha tenido una relación tan efectiva en la lucha contra el narcotráfico como ahora. Dicho por estadounidenses. Pero además hay un reporte que todos los años emite
unas agencias. Tratando de traducirlo al español, es un reporte sobre el manejo internacional contra narcóticos. Todos los años lo mandan en nombre del presidente de Estados Unidos al Congreso. Pero para certificar a un país como Honduras hay que llenar ciertos estándares. Y certificaron cada uno de los años de mis 8 años como presidente, diciendo, socio confiable, trabajamos muy bien con el gobierno del presidente Hernández. ¿Por qué no permitieron usar esa información? ¿Por qué los fiscales, si sabían que eso estaba, creyeron más en la palabra de los narcotraficantes, que ellos sabían que iban a decir cualquier cosa para salir, si están acostumbrados a mentir? Pero lo más impactante es que no solamente están acostumbrados a mentir, sino que sabían ellos que habían contradicciones enormes entre ellos mismos. Le doy una contradicción. ¿Por qué cuando los fiscales de Virginia le preguntan a los Valle, que es otro grupo de narcotraficantes que fueron extraditados durante mi presidencia, les preguntan, ¿ustedes conocen al Chapo? ¿El Chapo los visitaba en su lugar? Y dicen, no. Sin embargo, Alexander Ardón, el testigo que estuvo en mi juicio, dijo que con los Valles se había reunido el Chapo, pero aquellos dijeron que no. Y esos documentos están en el juicio. Y la otra pregunta, ¿es cierto que ustedes querían asesinar a la mamá del presidente Hernández, porque era cuando yo era presidente? Y dicen, no. ¿Querían asesinar a gente de Estados Unidos que andaba vigilándolo? No. ¿Querían asesinar al presidente Hernández? Sí. ¿Y por qué? Y a ellos dan las razones. ¿Por qué? Por mi lucha contra ellos. Eso está en el juicio y los fiscales lo saben. Eso es bueno que lo sepan. Y ahora que miro cómo algunos senadores demócratas o gente del Partido Demócrata ataca el perdón, yo les digo, no se vayan solo por la narrativa que dijeron los fiscales. Ustedes tienen la autoridad de poder pedir al Departamento de Estado los cables, a la CIA los cables, al Departamento de Defensa, a toda esa investigación que se hizo, que está en mi juicio, y hay muchas otras más. ¿Usted no cree entonces en el sistema del Poder Judicial de Estados Unidos ahora? Mire, yo creo que como todo en la vida, como todo lo que armamos los humanos o tocamos los humanos, es imperfecto. Creo que en su gran mayoría ha sido efectivo el sistema de Estados Unidos, si no, no fuera el país tan fuerte y sólido que es. Pero mi caso es un caso de un abuso tremendo. Es una crueldad al nivel más bajo. Y no le digo porque yo lo haya vivido únicamente, porque yo estoy acostumbrado a ser un poco más fuerte, a resistir. Pero las consecuencias que eso tiene para mi familia, para la gente que estuvo conmigo arriesgando su vida, los que murieron en esta lucha, no es posible que sabiendo eso no les importa llevarse de encuentro el nombre de toda una generación de hondureños. Que hicimos un trabajo en un problema que no solo era nuestro, era de Estados Unidos, porque el principal lugar de consumo es este país. Y la producción viene de allá del sur. Y hablando de eso, yo los invito, hagan la investigación y comparen ahora el caso de Nicolás Maduro y comparen el mío. Investiguen por qué yo expulsé al embajador venezolano de Nicolás Maduro de Honduras. Y si quieren mejor se lo comento por qué, para que el público sepa. Primero, venezolanos llegando a Honduras en cantidades. Y el embajador, algo pasa. Y la gente nos dice aquí que ustedes tienen mucha represión, la gente se expresa en las elecciones, no la respetan. Si mi consejo vale, ármense de un equipo de observadores, porque si ustedes ganan las elecciones y los observadores están ahí, eso es un respaldo para ustedes. Pero también si pierden, tienen que aceptarlo. Y lo otro, aquí está toda la información satelital que tengo de Estados Unidos. Los vuelos ilegales cargados de droga que aterrizan en Honduras, se han venido aterrizando en los últimos años, principalmente vienen de Venezuela. Los colombianos ya nos están ayudando, pero ustedes no nos ayudan. 5 veces le hice la petición. La última vez le dije,
ante su silencio yo entiendo que no van a querer colaborar. Entonces, no lo tome personal. Es una decisión política de Estado. Usted tiene 72 horas para abandonar Honduras y rompemos relaciones con usted. Porque el paso de la droga por Honduras significa que de cada 10 eventos violentos, 8 están relacionados con ese tráfico de droga por Honduras. Y hablando precisamente de eso, usted mismo se acaba de comparar con Nicolás Maduro. Él está a punto de comenzar su juicio también. Con lo que usted me dice de su experiencia en un juicio federal aquí en Estados Unidos, ¿tiene usted dudas de cómo se va a llevar a cabo ese proceso para Nicolás Maduro? Mire, yo lo único que le puedo decir con respecto a eso es que espero que el sistema funcione correctamente. Yo le puedo dar mis vivencias. Le acabo de explicar por qué expulsé al embajador de Venezuela. Pero de Juan Orlando Hernández, con toda la inteligencia o las agencias que tiene Estados Unidos y Honduras, no encontraron ni dineros escondidos, ni lujos, ni excesos, ni nada de eso. Del régimen de Maduro entiendo que han encontrado en Suiza, en otros países, y cómo también desde Venezuela salía financiamiento para políticos de la izquierda radical en el mundo entero, y también a Honduras, que esa fue una de mis pláticas con el embajador. Usted mete dinero en su maleta diplomática aquí para financiar las protestas en las calles en Honduras. Nosotros no nos metemos con ustedes. Entonces, el otro tema, ¿por qué el presidente Uribe, el presidente Santos, el presidente Duque sí colaboraban con nosotros en la lucha contra el narcotráfico y nos daban información cuando venían vuelos o aviones, o barcos sospechosos de droga que podían llegar a Honduras? ¿Y por qué Venezuela no? A pesar de que se lo pedimos. Usted tiene otra diferencia. Pero que yo sepa, en el régimen de Nicolás Maduro nunca aprobaron el esquema de la extradición. Nunca montaron lo que nosotros montamos, el escudo aéreo para evitar que llegaran a Honduras la droga, o el escudo marítimo. No, correcto. Es otro panorama, pero por eso a sus comentarios de la manera que se manejó su juicio, pues me hace preguntarle si cree y confía en el sistema de Estados Unidos. Pero hablando de otros juicios, uno que se vivió y que todavía hasta la fecha, pues inclusive cuando usted estuvo en su juicio en Nueva York se mencionó, es el caso de su hermano. Él en el 2018, siendo usted presidente de Honduras, fue arrestado al llegar a Miami y está cumpliendo una condena perpetua por sus vínculos con el narcotráfico. Vamos por partes. Usted, como hermano mayor, como presidente de la República, ¿nunca se dio cuenta de esas transacciones, de esas conversaciones, de lo que estaba haciendo? Le voy a contar lo que hice yo ante los rumores que cuando comenzó eso. Llamé al embajador. Usted cuando quiera puede entrevistarlo o llamarlo, a ver si él quiere hablar al respecto. Y le voy a dar el nombre. El embajador estadounidense de esa época se llama James Nilo. Lo llamé y estaba mi jefe de gabinete, Jorge Ramón Hernández Alcerro, conmigo. Y le dije, embajador, ante esto que circula de mi hermano, le voy a decir algo. Para mi familia, para mi gobierno, esto no lo podemos tolerar. Tenemos que saber si es cierto o no. Entonces yo quiero pedirle algo. Tramite usted ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que mi hermano vaya y sea interrogado allá. Y me dice, pero es que eso está fuera de mi competencia del Departamento de Estado. No, yo sé, pero usted es el representante de su país aquí. Y usted sabe la lucha que hemos hecho. Usted ha puesto Twitter y ha dicho en público que Honduras es hostil contra el narcotráfico ahora que yo soy presidente. Es más, Leo, lo conocí antes de que fuera embajador, en una reunión secreta con el general Kelly en Miami, donde discutimos estos puntos y todo lo que estamos haciendo. ¿Sí o no? No, sí, me dice. Entonces, lo menos que yo espero de un aliado es que sean correctos con esto. Y mi hermano vino a entrevistarse aquí con fiscales y agentes de la DEA. Además, no me bastó con eso. Llamé al fiscal hondureño a mi oficina, al ministro de Seguridad, al ministro de Defensa y les dije, investíguenlo. Y si algo él tiene que ver, ustedes montan el expediente y procedan. ¿Y usted no estaba al tanto de nada
hasta que se hizo la investigación y posteriormente lo extraditan? No, no. Nunca miré nada yo más que joven, un muchacho joven que no... Vamos a ver, nosotros somos de clase media, pero nunca tuvo un carro nuevo. No se daba viajes, lujos, propiedades nuevas. No, lo que tenemos nosotros es lo que heredamos de nuestro padre, ¿verdad? Y obviamente en lo que sí discutía yo con él le decía, mira, nosotros ahora, porque sos mi hermano, cualquiera se te puede acercar y no lo va a hacer siempre con buenas intenciones. Entonces tenés que tener cuidado, tenés que guardar distancias. Pero luego de eso, cuando yo veo en el juicio, porque el juicio mío se basa en buena medida sobre el juicio de él, no encuentro nada. Yo no puedo hablar más del caso que eso porque está en un proceso de apelación en este momento. ¿El caso de su hermano? Sí. Y yo la recomendación que le mandé a hacer a él, porque yo dije, no me acerco a él desde que escucharon esos rumores, porque qué tal si por fregarme a mí, perdón la palabra, por afectarme a mí, lo están usando a él. Entonces hice la distancia. Y volví a conectarme con él a través de una persona que lo visita y le dije, tenés que contar tu historia y cada una de las acusaciones que te hicieron, cómo es que vos evidenciás que es una mentira, es una contradicción, es una mala interpretación y tenés que llevar esto al público, porque lo que yo pude ver en el juicio no tiene ningún sustento. ¿Su hermano no estuvo vinculado con el narcotráfico? Que yo sepa, no. Pero las evidencias y No. el juicio lo encontró culpable. Vamos a ver cuáles son las evidencias. El mismo narcotraficante que dijo que el Chapo había llegado allá, que se contraduce con el agente principal de la DEA que capturó al Chapo. El que me amenazó a mí que me iba a arrepentir. Y le doy otro detalle. Dice en el juicio de mi hermano, este señor que se llama Alexander Ardón, dice, nosotros movíamos la droga a través del río Motagua en camiones grandes de ganado. Ahí la escondíamos. Y resulta que nos damos cuenta, ya viendo las fechas, que una tormenta tropical, si mal no recuerdo, fue Ágata, destruyó el puente de esa zona. Y estuvo 3 años sin construirse. Y porque uno de los coacusados de él le nombraron un investigador de parte de la corte, y ese investigador fue a Guatemala. Y lo que trae de allá es evidencia de que era imposible de que hubieran traficado en ese momento. Y las famosas libretas, donde están sus iniciales, J-O-H, Jo, como también se le conoce en Honduras. Esos eran evidencias físicas que tenían, que se usaron en el caso de su hermano Tony, se usaron también en el suyo. ¿De dónde salen estos? Bueno, las libretas primero aceptan unas, pero cuando mi abogado les dice, queremos que el jurado mire todas, los fiscales se opusieron. ¿Sabe por qué? Porque en las demás libretas todo apuntaba a que las cantidades que se estaban dando ahí era para trabajos en una hacienda o una granja, como le llaman ustedes aquí en Estados Unidos. Pero mire qué interesante, dicen JOH, $2,500. Entonces me decía mi abogado, a un presidente lo van a sobornar con $2,500 por una operación de narcotráfico. Entonces después aparece otro documento de la misma Fiscalía hondureña que no permitieron los fiscales estadounidenses ingresarla en el juicio, donde dice, en este documento encontramos esta empresa asociada a la persona que le quitaron las libretas. En ese documento aparecían los socios y las iniciales de las personas que eran socias coincidían con JOH y con Tony Hernández. Pero ¿por qué no permitieron que las presentáramos? Si era del mismo origen. Y el policía o el detective que vino del Ministerio Público de Honduras, en mi juicio, porque lo pude ver, le preguntaron, ¿pero usted tiene certeza que ese JOH es de Juan Orlando? No, certeza no tengo. ¿Cuántos JOH pueden representarse en Honduras? Bueno, miles. ¿Puede ser una mujer también? Sí, como en efecto era una mujer la que aparecía, que coincidía en eso. Entonces no eran sus iniciales. Podían ser de otras personas. Mías no eran porque nunca recibí ningún dinero de ellos. Ni estoy acostumbrado a recibir eso. No soy así yo.
Entonces, ¿por qué no permitieron esas otras libretas? Volvamos a su juicio, y fueron muchas semanas, fue un juicio mediático, su familia en Honduras no pudo venir, había prensa nacional e internacional pendiente ahí en Nueva York de lo que iba a pasar. El día que a usted, el jurado, lo declara culpable y posteriormente se le da la sentencia, ¿qué pasa por su mente? Porque usted se fue de Honduras sabiendo que era una persona inocente, confiando en el sistema de Estados Unidos y que iba a regresar. Háblenos un poquito del sentimiento de Juan Orlando, el papá, el esposo, el abuelo, y qué pasa por su mente cuando le dicen, olvídate, eres culpable, te quedas en Estados Unidos por 45 años. 45 años, Maite, que a mi edad significaba prisión de por vida. Yo solo tenía dos opciones. O Dios producía un milagro, como lo hizo, o iba a morir en la cárcel. Pero siempre tuve algo así en mi cabeza, que todos los días que me ponía a reflexionar o a orar concluía en lo siguiente: pero si Dios me conoce mejor que yo mismo y sabe cuál es la verdad, y hay un pueblo hondureño también en su mayoría que me conoce, al margen de lo polarizado que está la política hoy en el mundo, y Honduras no es la excepción. Y me llamó la atención algo, cuando salió un dirigente del Partido Libre, de la izquierda radical, del gobierno anterior, diciendo, claro, dice que el juicio de Juan Orlando fue un juicio político. Claro que fue injusto. Si desde que puso el pie en ese avión ya se sabía que estaba condenado. Y le pregunta a un periodista hondureño, ¿y por qué dice eso? Dice, porque 6 meses antes de las elecciones, a nuestra candidata le cayó un mensaje de la embajada americana, fuimos a la reunión y nos dijeron, vamos a apoyarlos, vamos a reconocer a ustedes su gane y además les vamos a sacar a Juan Orlando de aquí. Hace poco, Salvador Narrala, que fue el vicepresidente de esta presidenta, de esta alianza, del Libre, del Partido Radical de Izquierda, dijo, es cierto, los demócratas se querían llevar a Juan Orlando. Entonces, todo coincide, una operación política para deshacerse de Juan Orlando, pero para pavimentarle el camino a que llegara a la izquierda hondureña. Usted recuerda el conflicto del 2009, ¿verdad? Muchos de la izquierda latinoamericana acusaban a Hillary Clinton de haber sido muy, dijeron, suave o cómplice con lo que ocurrió en Honduras. Entonces, parte de la izquierda radical estadounidense, del Partido Demócrata, quería demostrarle a la izquierda latinoamericana, y máxima a los que estaban cercanos al régimen de Maduro, que en efecto podían ayudar a Honduras. Y yo sé, por informes de inteligencia, que fundaciones o ONGs que recibían fondos del Departamento de Estado promovían acciones encaminadas no solamente a un ataque sistemático a mi gobierno o a mi partido, sino que hasta llegaron a decir que había que unirse porque la única forma era hacer una alianza para ganarle a mi partido. Y en efecto ahí está. Correcto, pero no fue la pregunta que le hice, pero está bien. Usted lo ha dicho múltiples veces que así fue como operó, que la visita y la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro tuvo que ver. Pero usted públicamente me puede decir que la presidenta Xiomara Castro y su gabinete de Libre fueron quienes se aliaron con el Partido Demócrata y el presidente Biden para entregarlo a usted, para causarle y crearle todo esto. Ellos lo dijeron. Usted revisa en internet, busque el nombre del Grillo, que es un líder muy reconocido del Partido Libertad y Refundación de Izquierda Radical en Honduras, y él es quien dice eso. Y luego hay otros 3 ministros en esa época que están en el mismo programa y respaldan esa tesis de que es un juicio político. El mismo Partido Libre que estaba en el gobierno anteriormente. Pero mi pregunta inicial a esta, que Sí. se me desvió, era cómo usted, qué pasa por su mente, qué sintió cuando dicen Juan Orlando Hernández, no sé cuáles son palabras más, palabras menos, pero que lo sentencian, no solo lo encuentran culpable, sino que semanas después le dicen 45 años y como usted decía, probablemente nunca iba a poder salir a
caminar, a correr, a ver a su familia. ¿Cómo se siente usted después de haber sido el hombre más poderoso de Honduras a ser puesto en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos? Mire, es una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Uno es una decepción porque yo sé cómo se manejan las relaciones de compartir inteligencia y en esos operativos. Y decía yo, pero ¿cómo nos hacen esto? Después de que yo entraba a la Casa Blanca, cada vez que me invitaban sin ningún problema, no iban a invitar a un narcotraficante o a alguien que le ayudaba al narcotráfico en la Casa Blanca, o a reuniones con el director del FBI, a reunirme con los principales líderes de la CIA, a hablar de operaciones. ¿Se sintió traicionado? Desilusionado. Traicionado, pero también decepcionado. Porque, ¿cómo es posible esto? Después de que el más alto militar para América del Sur, de América Latina, el general Kelly, dijera que lo que habíamos hecho en Honduras era un milagro, y va y dice en el Senado, dice, miren, yo me reuní con él antes, era secreta la reunión, y él, ahora que yo lo fui a ver ya siendo presidente, él está haciendo un trabajo extraordinario que nadie más lo ha hecho. Entonces, primero esa decepción, ¿verdad? Después decía yo, ¿cómo puede llegarse a ser tan cruel? Porque el efecto que tiene, es cierto, uno sufre al estar en la cárcel, pero al final llega un momento, por ejemplo, cuando alguien me dijo, mire, yo no lo puedo recibir en mi celda, que usted se quede aquí porque yo soy de un grupo que no toleramos a los que han sido parte de la ley y el orden, y usted representó eso en su país. Y por mucho que yo converse con usted, si a mí me dan una orden de que yo lo apuñale o lo mate en la noche, lo tengo que hacer. Eso fue una conversación que usted tuvo con un Claro, compañero de... Claro. Y varios me decían, vos no tenés que estar aquí. Aquí te van a matar. Y hubo un par de incidentes delicados. Me los voy a guardar porque hay un proceso de por medio. Y cuando uno llega a ese punto, llega nada más a decir, Señor, yo confío en que me vas a proteger. O tú sabes cuál va a ser mi destino. Pero automáticamente, entonces, usted aparta lo personal, y como yo vengo del sector rural de Honduras, yo vengo con un sentimiento muy afianzado de protección y de proveer a mi familia. Y eso era lo que más me complicaba. A nosotros, Maite, nos quitaron absolutamente todo. Saber que mi madre estaba enferma y que no teníamos cómo. Y mi única hija, que estaba trabajando, me dice, papá, yo voy a hablar con mis primos, porque aquí todos tenemos que velar por mi abuela. Eso es lo más difícil de todo esto. Pero, gracias a Dios, estamos afuera. Y ellos están bien. Fueron 3 largos años que usted estuvo en esta cárcel, me gustaría que me compartiera los detalles, pero enfoquémonos también en su familia. O sea, son 3 años que usted no vio ni abrazó a sus hijas, a su hijo, a sus nietos, a su esposa. 3 años que no había hasta diciembre una certeza de que iba a poder estar libre nuevamente. ¿Cómo hacía usted para poder sobrellevar esa soledad y esa impotencia de no poder hacer nada? Mire, algo que me fortaleció mucho a mí es que mi mamá, en su catolicismo tan fuerte, y mi esposa Ana, en su cristianismo evangélico también muy fuerte, mujeres de fe las dos. Y mire, mientras yo miraba en la cárcel un patrón de conducta que era que entre más días pasan, más se separa el preso de la familia, o más conflictos hay, a mí me pasó lo contrario. Cuando yo llamaba, mi esposa o mis hijas corrían a atender el teléfono, y cuando una de ellas no estaba, reclamaban que por qué no le habían dicho. Y entonces yo sentí el soporte. Y en un momento que les dije, miren, hijas, porque a Juan tratamos de no involucrarlo porque él lleva mi mismo nombre y además él tiene una niña, mi nietecita chiquita. Pero también hizo su parte, nada más que más protegido. Ellas se fueron más de frente al público. Y les digo, hijas, lo que yo les voy a agradecer es
investiguen por su cuenta toda la historia que yo les voy a dar y lo que mi equipo les puede dar. Ellas comenzaron y encontraron cosas que yo ni me acordaba, como por ejemplo, ¿cómo es posible que llegue a Honduras se llama The Interdiction Committee, al más alto nivel, DEA, CIA, Guardia Costera, Casa Blanca, a entregarme un reconocimiento por ser uno de los campeones en la lucha contra el narcotráfico en la región? Yo no me acordaba. Mi hija menor lo encontró. Hizo toda la documentación, ahí está ahora. Y como es que después esta misma persona, los mismos gentes me acusan. Pero entonces lo bonito de eso fue sentir el soporte de mi familia. Y yo me siento ahora tan bendecido porque como cuando yo estaba en el gobierno, mire, uno se apasiona tanto con las cosas que a pesar de estar en mi casa con ellos, mi mente estaba en otro lado. Y no les di el tiempo que tenía que darles. Pero ese tiempo ya usted no lo puede recuperar. Lo único que me queda es aprovechar este otro tiempo. Por eso yo espero que las autoridades estadounidenses permitan que mi familia pueda ingresar a verme, porque no los he podido abrazar. Sí. ¿Tiene planes de regresar a Honduras? ¿Puede regresar a Honduras? Bueno, ahorita tengo que asegurarme. Ayer casualmente me decía un amigo de la facultad, un viejo amigo, Juan Orlando, no vayas a regresar ahorita. ¿Por qué? Yo le hice la pregunta. Me dice, porque te van a matar. Aquí me dice, ya regresaron muchos de los que vos extraditaste. Sus hijos ya están grandes. El tema de las maras es fuerte. Hay un documento que no lo pude ver hasta después de 3 meses que tenían los fiscales de una amenaza directa contra mi familia, primero en contra mía. Era un arreglo entre líderes políticos y un grupo criminal de Honduras. Y obviamente porque hay una persecución política también en Honduras. Y también han pedido que se le haga un juicio también en Honduras. Hay, con ayuda del Interpol también, no, a raíz de que... Esa parte de Interpol no usted puede llegar libre sin ningún problema a Honduras. El problema en Honduras es que hay un juicio, es una operación política que dejó montada el Partido Libre, que afortunadamente para el expresidente Lobo ya le dieron lo que se llama el sobreseimiento definitivo, que aquí es como quien diría el dismissal, que ya no tiene nada. Pero está la orden de captura en mi contra. Correcto. Entonces yo mandé a pedir con mi abogado que una vez que el proceso mío termine aquí, yo quiero regresar a enfrentar eso en Honduras y que entonces suspendan la orden de captura. Pero mire qué contradicción. A los del Partido Libre, de la izquierda radical, 2 ministros, una diputada y un ministro, les anuncian la orden de captura y les permiten presentarse voluntariamente sin ningún problema. ¿Y por qué en el caso mío no? Ya comienzo a investigar y ya comienza a llegarme información que también es una operación política que está montada aquí. Pero seguiremos con mi abogado haciendo las diligencias y obviamente yo tengo que esperar que la Corte de Apelaciones termine de procesar mi perdón. ¿Pero usted desea regresar a Honduras? Sin duda. Yo ahí tengo una respuesta que a veces a mi familia no le parece. Les digo, miren, solamente Dios va a evitar que yo regrese a Honduras. Ahí tengo que llegar. Ese es mi tierra. ¿Y su familia lo espera? Porque ellos no pueden venir aquí a Estados Unidos. Sé que ha habido una campaña también para que a sus hijas, a su esposa, puedan viajar. Y no sé si me puede explicar por qué no se les ha podido dar la visa, especialmente ahora que usted, el presidente Trump, le da ese perdón. ¿Por qué ellas no han podido viajar? ¿Por qué no ha sido tan fácil para ellas conseguir esa visa? Bueno, no sé, esa es una solicitud que está pendiente en el Departamento de Estado, porque si al final el presidente Trump dice, y trato de ser textual aquí, dice, mi equipo revisó en detalle el caso del expresidente Hernández, fue una cacería de brujas, lo trataron injustamente. Ahí no hay nada. Entonces, en eso se basó quitarle la visa a mi familia. Y lo más triste es que yo miré cómo en otros juicios de verdaderos capos
Sus familias sí los acompañó en el juicio. Mi familia quiso venir y no les permitieron venir. A eso me refiero, ese nivel de crueldad. Porque una cosa es buscar hacer justicia y otra cosa es cometer los excesos a ese nivel. Aquí hay una ley que dice que los presos deben de estar lo más cerca de su familia. Pero a mí me mandan al extremo, allá a West Virginia, donde es más difícil que aunque sean mis amigos de Honduras pudieran irme a visitar. Pero además, como me dijo alguien antes de que me movieran de Brooklyn, mira, me dice, no debería decírtelo, pero mejor te lo digo para que para que te preocupes y tomes las medidas. Al lugar que vas es de los más peligrosos de Estados Unidos. Y cuando llegué allá, lo mismo me decía. Traté de no compartir esto con mi familia para no complicarles más la vida, pero ellas sintieron algo y al final tomamos la decisión de ir dejando documentado todo eso. Porque al final dije yo, si me pasa algo, que se sepa qué fue, cómo se originó todo esto. ¿Y qué pasaba en esa cárcel de West Virginia? Dejémoslo hasta ahorita ahí porque, como le digo, es un proceso que está... ¿Temió por su vida? Claro, claro. Es más, los mismos presos me decían, tenés que hacer algo ya para salir de aquí. Porque aquí la mentalidad o por decirlo así, las políticas o las reglas de ciertos grupos criminales es que no toleran a nadie que haya sido parte de la ley y el orden. Y vos representante eso en tu país. Pero además, allí había gente que era parte de los carteles de México. ¿Y le dieron alguna excepción a usted? ¿Estaba solitario? ¿Tenía un compañero de celda? Cuénteme un poco de cómo era su día a día, cuál era su rutina. Mire, lo primero que usted tiene que hacer ahí es evitar que su mente se complique. Y para eso Morgan Freeman en una película dice, cuando le hace el papel de preso, dice, lo primero que hay que hacer es tener ocupada la mente. Entonces me dediqué a leer mucho, a estudiar más a profundidad mi caso, a escribir y hablar con mi familia que me pasaran más información para ir documentándome bien. Hacía mucha actividad física, eso me ayudaba también a liberar estrés y me tranquilizaba la mente, pero también me ayudaba a dormir. Habían días que de repente decían, a veces decían, este viejito, porque me dejé crecer la barba, ¿no? Este viejito ya dice casi de 60 años, hace 2 horas y media, 3 horas de actividad física, pero era porque al final eso me ayudaba a tener paz mental y me ayudaba a dormir, que era muy importante para mí. Y obviamente también ahí uno se da cuenta de que la opción que le queda es pedirle a Dios que haga un milagro. Y ahora que he salido, me he dado cuenta de tanta gente en Honduras que estaba en pequeños grupos de oración y me mandaban, mire, este chat, ¿desde cuándo lo comenzamos? Ahora que tengo un teléfono de Honduras que se conectó con los contactos que yo tenía en aquella época, fecha 31 de marzo, que fue cuando salió la sentencia de la extradición, o cuando la captura, cosas que yo no vi, pero que ahora lo veo, miles de mensajes de la solidaridad de la gente, las cartas que le enviaron al presidente Trump, expresidentes de la región centroamericana, diciendo, yo trabajé con el presidente Hernández desde mi país y trabajamos con gente de Estados Unidos, presidente Trump. Yo no entiendo cómo es posible eso. Yo trabajé ahí, yo estuve ahí. Él venía a pedirnos la colaboración para cerrar la frontera y tener equipo. Y obviamente la gente que me conoció. Es más, yo me atrevo a decir que hasta gente del Partido Demócrata que me visitaba en mi casa y que me pusieron como ejemplo en la región, no creo que hayan escrito una carta, pero me imagino que si en su conciencia estaba, algo dijeron de cuál había sido mi comportamiento, porque no podían mentir. Claro, y diciembre, el 1 de diciembre, el presidente Trump a usted lo perdona y por eso hoy está aquí, podemos estar sentados.
Pero sí hay que aclarar que este perdón no significa que borra lo que se dijo y lo que se encontró en ese juicio. Usted, primero, ¿cuándo se entera que el presidente Trump le va a dar este perdón? ¿Y cómo se entera de esta, como se lo ha dicho, este milagro que ocurre? Pero antes de eso, quiero enfatizar algo. No solamente soy inocente, Maite, sino que lo que se ha cometido en contra mía, de mi familia y de mi equipo, del país, es una tremenda injusticia. Y lo que hace el presidente Trump y su equipo es tratar de revertir, de limpiar ese error, como muy bien él lo explicó. Pero en este proceso, que usted me permite también de explicar, yo quiero dar elementos para que la gente, y pedirles, vayan, investiguen, miren esos documentos. Y se van a dar cuenta que es tan claro como la luz blanca. ¿Va a hacer una apelación usted? Es que estábamos en la apelación, pero no había concluido. O sea, la Corte de Apelaciones no había emitido sentencia sobre nuestra apelación. Por eso es que ese perdón en este momento está en la Corte de Apelación. Pero va a seguir insistiendo. Eso es, porque ya usted recobró su libertad. Ojalá por su familia que puedan tener esa reunificación, que usted pueda regresar a Honduras si ese es su deseo. Pero ante la ley, usted va a pasar a la historia como el presidente de Honduras que fue encontrado culpable de cargos de narcotráfico y posesión de armas en un juicio en Nueva York. ¿Usted va a apelar para revertir esto? ¿Tiene la certeza de que va a poder contra el sistema de Estados Unidos? En ese proceso estamos. Pero yo le garantizo a usted que ante la justicia de la opinión pública, cuando ya comience a salir libremente, como ya comenzó a salir esta información, yo voy a pasar a la historia como el que fui víctima de una de las peores crueldades que se puede hacer contra un ser humano. Pero mi familia más todavía. Y mi deber moral es seguir contando esto, y estoy terminando un libro muy bien documentado. Estamos trabajando ya en lo que puede ser un documental. Han habido ofrecimientos también de películas y eso. Pero todo es con el interés de que se conozca la verdad, para que nunca vuelva a usarse la justicia como instrumento político. Y el presidente Trump lo dijo en su toma de posesión, que nunca más el poder del Estado vuelva a ser utilizado para destruir a un oponente político. Ahora que yo me entero, no solamente ha ocurrido en Estados Unidos, porque el mismo expresidente Biden dijo: si yo no perdono al hijo de él, no recuerdo el nombre, sino, Hunter Biden. Dice, el sistema político lo va a enterrar vivo. Luego, la historia del presidente Trump. Si usted se va a Francia, va a encontrar también ejemplos de eso. Si usted se va a Brasil, Lula argumenta lo mismo, Bolsonaro también lo mismo. Y entonces se prostituye la justicia. Y a veces no solamente es contra el líder político, lo hacen por razones ideológicas. En Honduras en este momento, usted se va a dar cuenta en los próximos meses, cómo va a surgir información de que la Fiscalía General, dirigida por Libre, no solamente acusaba a los políticos, por ejemplo, de mi partido, que eran oposición, acusaba también a empresarios por razones meramente ideológicas, a líderes de iglesias. Entonces, no solamente no se vale eso, eso destruye y mina la fortaleza de las instituciones. Porque al final la gente se da cuenta, la información sale siempre. Mire, a los demócratas que hoy cuestionan esto, yo les digo, no van a borrar lo que dijo el presidente Biden cuando fue vicepresidente. No van a borrar lo que decía el general Kelly en sus audiencias en el Congreso. No van a borrar los documentos clasificados de defensa, de la CIA y también del Departamento de Estado. Ahí están. No van a borrar los reconocimientos en privado y en público. Ahí están. Fue su propio partido quien me puso prácticamente como el ejemplo en la región. Mire cómo son las inconsistencias. El exfiscal general de Estados Unidos, Garland, dijo una frase: es que este señor, refiriéndose a mí,
utilizó la policía o permitió que la policía colaborara. Y es con la administración de Obama y después con la administración del presidente Trump que consolidamos con el Banco Interamericano de Desarrollo la reforma policial que fue de más ejemplo en Latinoamérica, que fue la que hicimos en Honduras. Y yo armé una comisión de sociedad civil para acompañar el proceso, pero lo más interesante es que comenzamos con la destitución de los principales generales hacia abajo. 60% de los policías tuvieron que irse. Y este señor dice eso. Sí, no, y de acuerdo, y usted me lo ha dicho, lo reitera todos sus logros en esos 8 años, pero no quiero que perdamos el enfoque de nuestra conversación. Le preguntaba, ¿en qué momento usted se entera de que el presidente Trump a usted le va a dar el perdón y va a poder salir de West Virginia, Nueva York, venirse a donde usted desea? ¿Y qué conversación ha tenido después de esto? Mire, fue un día interesante porque en esa cárcel, como hay muchos apuñalamientos o mucha violencia, normalmente pasábamos en lo que llaman lockdown, encerrados. Estábamos encerrados y, si mal no recuerdo, era como a las 3 de la tarde y dicen, van a salir. Pero ese día me tocaba a mí ser el primero en la fila del teléfono. Y obviamente yo solo llamaba un número, el de mi esposa. Y entonces alguien me dice, te toca a vos. Y ya corrí yo. Hice la llamada y lo que escucho son gritos. Pero mi primera impresión dije, algo grave pasó. Porque no entendía lo que me querían decir. Y gritando, como en un histerismo. Y después le digo, cálmense que no entiendo. Y en ese momento vuelve a sonar la alarma que nos llaman de regreso. Y un policía me dice, Hernández, para adentro. Entonces, hijas, cálmense. Y una de ellas me dice, papá, es que el presidente Trump te perdonó. ¿Cómo? Mira que hay un post ahí en True Social. Y le digo, ¿no será una noticia falsa, un fake news? No, ya confirmamos, es cierto. Léemelo. Y el policía, Hernández, para adentro. Me lo leía. Léemelo en inglés, léemelo en español. Y al final me dice el policía, Hernández, es la última vez. Tenés que irte ya. Permítame, le doy una noticia muy importante. Y me dice, Ana, démosle gracias al Señor, aunque sea 1 minuto. Y oramos ahí. Inmediatamente que colgué, dije yo, ¿y si esta noticia sale? Porque como hay televisores ahí que se miran desde la celda, ¿cuál va a ser la reacción de los presos? Y había uno de los que ya estaba a punto de irse, que se hizo muy amigo mío, que de hecho era de los que me decía, me llevó a trabajar a la librería para estar más protegido ahí. Le digo, Tom, mira, posiblemente va a salir ya pronto que Trump me perdonó. ¿Qué me recomendás? Y él se queda como paralizado. No le digas a nadie. En el momento ahorita que llegues a la celda, el primer oficial que llegue a decirle que te lleve ya a una celda en solitario, porque vos no sabes cuál va a ser el comportamiento de tu compañero de celda. Y no llegaba nadie. Y empecé como a preparar mentalmente al compañero de celda, a decirle, mire, probablemente va a salir en las noticias, ojalá que algo me favorezca, pero yo tratando de suavizar el tema. De repente aparece un oficial que no lo conocía y dice, ¿quién es Hernández? Yo. Te doy 5 minutos para que empaques lo principal, que tenés que salir de aquí. Dije, ya me llevo para afuera. Pero no, solo me pasaron a una celda solo, para protección. Pero ahí no podía escuchar las noticias, porque uno tiene uno compra unos radios que los mantiene con un dinamo, pero solo eso era lo único que me quedaba para ver si me conectaba a la frecuencia de la televisión y a escuchar, pero en los canales de Estados Unidos no era noticia relevante, entonces solo estaba esperando o Telemundo o Univisión, pero en mi celda casi nadie usaba esos canales. Y medio lograba en una esquinita escuchar algo, y ahí sí dijo una señora, se confirma que el presidente Trump ha otorgado un perdón al expresidente de Honduras. Bueno, dije, eso ya me da una confirmación. Aparece el consejero y me dice, tu caso está all over the news. Y le digo,
pero Keyer, yo necesito hablar con mi familia porque no sé qué va a pasar aquí. Si a mí me liberan, no tengo un 5, no sé para dónde agarrar, no sé qué va a pasar. Me dicen, no puedo hacerte esa llamada hasta que no venga un documento oficial. Bueno, como a los 3, 4 días ya me llevaron a la oficina del capitán y me dice, el subdirector del BOP quiere hablar con usted. Bueno, pues, y me dice, el presidente lo ha perdonado y la instrucción es que usted salga hoy de ahí. Eso era como a las ya 6, 7 de la noche. Pero después, ¿cómo era que iba a salir? Porque le digo, mire, yo no tengo un 5, no conozco a nadie aquí. ¿Y cómo salió? Entonces, en ese momento casi le digo, por lo menos permítame quedarme esta noche, porque no sé para dónde voy a agarrar. ¿Y qué hizo? Y le digo, al final, ustedes me trajeron aquí como país. No puede ser que me tiren así con toda la documentación y la información que tienen de los riesgos que implica que yo salga a la calle. Y le digo, permítame hablar con mi familia y con mi abogado. Entonces ya luego ellos conversaron durante varias horas. Finalmente llegó alguien de ICE, me hicieron unas preguntas, unos exámenes ahí físicos y revisaron mi expediente físico y tomaron la decisión de entregarme a mi abogado. Ellos hablaron, me dijeron, no te podemos decir a dónde te llevamos hasta que vayas a la mitad del camino. Y ya a la mitad del camino me dijeron que iba para Nueva York y me iban a entregar a mi abogado Renato Stabile. Y en efecto, como a las 5 de la mañana, el pobre Renato estaba en la calle ahí aguantando frío, esperando. Y ahí él firmó. Y ahí así es como estoy aquí. ¿Tiene visa ahorita o cómo puede permanecer en este país? Bueno, es un proceso que está en camino. Ellos le llaman una especie de parol, no entiendo bien la terminología, pero entiendo que eso fue lo que firmó ICE y eso es lo que está en proceso en este momento. Y como todavía la Corte está en esa revisión vamos a ver, en ese proceso del perdón. ¿Y con el presidente ha podido hablar? Porque no. No han tenido ningún tipo de contacto desde ese 1 de diciembre hasta la fecha, ¿no le ha podido agradecer usted? Yo aprovecho esta oportunidad que usted me da para agradecerle al presidente Trump. Porque repito lo que dije la primera vez, tuvo el coraje de revertir esta tremenda injusticia y lo mejor de todo fue que lo explicó cómo revisaron en detalle mi caso. Y eso es cumplir con la palabra que él dijo el día de su inauguración en este segundo término, que nunca más el poder del Estado vuelva a ser utilizado para la persecución política. Obviamente le agradezco a miles de hondureños y gente también que vive en este país, unos hondureños, otros que no son estadounidenses, que también mandaron sus cartas, me tuvieron en oración y Dios escuchó, porque para un país como el nuestro, que usted sabe muy bien que es pequeño y que probablemente en el contexto mundial no tiene mucho peso, para que un presidente de Estados Unidos haga lo que hizo Trump, el presidente Trump, es un milagro. Y él sintió, como él lo dijo, que era algo justo y que había que revertirlo. Agradezco al señor Roger Stone, que sirvió a través de un investigador que él tiene. Yo mandé una carta a Trejo para que se la entregara a Stone con la idea que le llegara al presidente Trump. Y también mi abogado elaboró un informe muy detallado y obviamente pues todas esas personas y otras más participaron en el proceso y yo les agradezco. Y he estado agradeciéndole a mucha gente en Honduras porque mi corazón me indica eso, estuvieron solidarios ahí y yo no lo sabía. Ahí, por eso dice el presidente Trump en algún momento, tanta gente de Honduras que escribió y se comunicó con mi equipo. Entonces, ¿no le gustaría quizás tener esta conversación, no solo para agradecerle al presidente Trump, pero también quizás para pedirle que le permita quedarse acá? ¿Es su deseo también quedarse acá, poder traer a su familia? Porque se me hace difícil creer que si el presidente de Estados Unidos se tomó el tiempo para perdonarlo a usted, ahorita no puedan tener una conversación
primero para agradecerle, como usted dice, pero también para pedirle qué es lo próximo, por su seguridad, por su familia, por esa reunificación. Bueno, yo he pedido a personas que pueden tener el contacto con él que le den ese mensaje, porque el perdón implica, y máxime con el razonamiento que él hace de un perdón amplio e incondicional, porque no me pidieron nada a cambio, y fue amplio. Eso significa que si en esas acusaciones tuvieron que ver con quitarle la visa a mi familia, obviamente se las deberían de restituir, y máxime para hacer un acto de justicia, porque no los he visto yo. Y quiero verlos, quiero abrazarlos, quiero estar con ellos. Y obviamente también me han planteado opciones de estadías aquí, pero tampoco quiero que eso me interrumpa la posibilidad de regresar a mi país. A veces hay gente en Honduras que me dice, no te entendemos. ¿Cómo que querés regresar vos aquí? Le digo, esa es mi tierra. ¿Y ahorita qué está haciendo? ¿Cómo se ocupa? Bueno, mire, estoy en un maratón de entrevistas. Okay. Usted es una de las primeras, pero hay mucha gente de España, de aquí, de Honduras. Estoy también terminando un libro. Ya lo habíamos llevado hasta el momento de la sentencia. Ahora estamos trabajando en este último tramo. Estoy identificando posibles casas editoriales. Ya estamos trabajando en lo que llaman los expertos una escaleta de lo que sería el documental, y hablando con gente que trabajó conmigo o gente de Estados Unidos que trabajó en esa época, porque se me van a necesitar entrevistas de respaldo para darle contexto a todo esto. Y estoy impresionado de la voluntad de la gente de querer ser parte de esa historia. Tal vez no todos con el ánimo de aparecer en cámaras ahí, pero sí de darle contexto de lo que ellos vivieron. Entonces... Así se mantiene ocupado. No me ajusta el día. Y en su momento todas sus cuentas fueron congeladas, las de su familia también. En este momento ya le devolvieron eso. ¿Cómo está llevando el día a día? O sea, ¿puede trabajar en este país? No. Mire, mire hasta dónde llega esta crueldad. El lugar donde yo nací, que es una pequeña hacienda, una pequeña granja, como dirían ustedes aquí, que se llama el Río Grande. Esa propiedad mi papá la adquirió 30 años antes de que yo naciera. Sin embargo, me la quitaron. Era herencia de mi padre. El 80% de las propiedades mías son herencias de mi padre. ¿No se las han devuelto? No. ¿Y cómo están sosteniéndose? Bueno, mis dos hijas menores están trabajando. Y luego también amigos que me ayudan. Obviamente hay muchas limitaciones, pero afortunadamente yo no soy alguien acostumbrado a vivir con lujos ni excesos. Así que vamos pasando el día a día ahí. Pero obviamente sí estamos pidiéndole a nuestros abogados que nos ayuden a ver cómo nos devuelven esos bienes. Y también mis hijas ya están montando afortunadamente son muy brillantes, y con esta experiencia que han tenido, un día uno de los famosos podcasts aquí, de los primeros que fui, me dice, ¿quién te hizo esa presentación? Le digo, mis hijas. ¿Y las puedo contactar? Le digo, sí, pero ¿para qué? La información está ahí. No, tal vez quieren trabajar conmigo. Entonces, son brillantes y también ya están haciendo sus propios trabajos y trabajando con empresas internacionales también. Con el presidente de Honduras, el presidente Nasri Asfura, que es de su partido, el Partido Nacional, ha tenido conversaciones. Él estuvo en Florida hace poco también, se reunió con el presidente Trump. ¿Ha recibido ese apoyo de su partido? Yo tuve una llamada con él una vez que se aclaró que él ya había ganado, que ya lo dijo el Consejo, para desearle lo mejor, decirle que lo felicitaba por su trabajo. Y que bueno, que yo aspiraba a regresar a Honduras una vez que esto se resolviera, pero que mi principal mensaje era que quería desearle lo mejor, que si le iba bien a su gobierno, le iba a ir bien a Honduras. ¿Y sintió un poco de su apoyo? Yo lo que sentí fue
el Tito Afura de siempre, de un corazón muy noble, diciéndome, bueno, yo te agradezco las palabras, porque él fue alcalde durante mi periodo y fue un muy buen alcalde. Entonces le digo yo sé que vas a hacer eso y más por Honduras. Así es de que ahora yo lo que te puedo decir es que estoy confiado que con esta vuelta a la página que se le da a Honduras, ahora vienen nuevos tiempos para el país. ¿Y él le pudiera ayudar a usted regresar a Honduras, permanecer ahí? En los temas judiciales en Honduras es diferente aquí, porque el Ministerio Público no es parte del Poder Ejecutivo. Entonces, básicamente, el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en el tema de la justicia. Son magistrados, jueces y el Ministerio Público, que es aparte. Ni quisiera yo tampoco comprometerlo a él en algo cuando sé que me asiste el derecho. Y como he dicho yo, si no me fui a ningún otro país, cuando venía el proceso de extradición, si le dije al juez, cuando usted ordene, juez, ahí voy a estar. Con mucha más razón para enfrentar algo en Honduras que además está ya más que documentado que es una persecución política. Así es de que más bien necesito ir a enfrentar eso para resolverlo de una vez. ¿Le sorprendió de alguien que era su aliado, su amigo, que en este proceso quizás le dio la espalda o que quizás no estuvo ahí para apoyarlo? Mire, yo lo que le puedo decir es que uno tiene que entender al ser humano. Hay gente que usa frases que yo no comparto. Por ejemplo, dicen, es que la mayoría de la gente es desagradecida. No, yo digo que a veces los temores, máxime, si Estados Unidos lo señala, como me señalaron a mí en esa época, lo que pasa es que la demás gente dice, ay, si yo me relaciono con él, ¿qué me va a pasar? Aunque sea mi amigo, aunque yo sepa esto y lo otro. Entonces, yo termino entendiendo eso. Pero también ahora que salgo, me doy cuenta, como le decía, con los teléfonos y con toda la gente que iba a mi casa y le hablaba a mi esposa y me decía a mis hijas que nunca participaron en política antes, pero que se acompañaron a su madre los últimos días. Me dice, papá, ¿dónde vamos? No tenés idea de lo que nos dicen. Y no te lo decimos porque te sientas bien nada más. Es la realidad y nosotros nos sentimos bien. Entonces ese cariño de la gente también estuvo ahí. Claro, también tengo gente que no le soy de su agrado. Porque toqué intereses que nadie tocaba en Honduras. Y yo fui consciente de eso y dije, estas decisiones las tomo porque el país necesita tomar. Y sé que voy a quedar marcado para siempre. Se lo dije a Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado, cuando me pidió que revirtiera la ley de derribo de aviones. Le digo, Roberta, usted sale de esta oficina y camina, si quiere, hasta su casa y no le va a pasar nada. Pero yo desde el día que inicié esta lucha, hasta el último día que Dios me tenga aquí, yo tengo una cruz en mi frente. Y si yo no resuelvo ese problema, no solamente no lo resuelvo para mí, sino para los hijos de mis hijos o de los hondureños de hoy. Entonces, lo siento mucho, no puedo revertir eso. Pero unas presiones terribles, porque meses, 2 años antes, el mismo Departamento de Estado presionó al gobierno de Pepe Lobo y destituyeron al jefe de la Fuerza Aérea porque derribó 3 aviones clandestinos que venían, ilegales y supuestamente con droga. ¿Tiene usted interés de continuar en la política en Honduras? Sé que doña Ana presentó su deseo por continuar en la política, por llevar a cabo y aspiraba a la presidencia hace un par de meses. ¿Usted busca continuar en la política de Honduras? No. Mi prioridad es contar esta verdad, aprovechar el tiempo que Dios me da de vida con mi familia. Y solo hacer este trabajo es tan demandante y con estos proyectos que tenemos consume tanto que no es mi interés estar en... Ahora hay un nuevo liderazgo en el país, cada quien tiene su tiempo. Obviamente, por ejemplo, ahora en la mañana que llamaba a alguien para agradecerle por su solidaridad, siempre me hablan de política. Les digo, miren, yo estoy apartado de eso. Pero mire, presidente, denos un consejo aquí. Miren,
a veces un consejo se puede malinterpretar. Entonces, cuando toque realmente y alguien pide algún consejo, pues, y mi experiencia está ahí disponible, pues lo puedo dar. Pero no es mi prioridad participar en política. Creo que participé bastante y sacrifiqué mucho por mi país. Ya cumplí esa misión. Volviendo a sus inicios en la política y especialmente a su primer año como presidente y viendo todo lo que ha pasado, ¿qué haría diferente usted para cambiar esta historia? Hubiera tenido a alguien ahí, a la par, grabando cada conversación con agentes de Estados Unidos sobre cómo íbamos a hacer las operaciones contra la lucha contra el narcotráfico. Error mío, no haberlo hecho. Y grabarlo diciéndoles, vamos a grabar esta reunión. Por ejemplo, cuando venimos al Doral y estaban todos los fiscales. Y usted como persona, porque a veces tomamos decisiones en el camino que tienen consecuencias fuertes, graves. Usted ya con todo lo que ha vivido, viéndola ahora, ¿no considera o no tiene o no reflexiona en algo que haría diferente para evitarle tanto dolor a su familia, para haber evitado estos 3 años que no pudo verlos y este tiempo ahorita? Mire, en la lucha contra la violencia y el narcotráfico no me arrepiento. Y le digo que lo volvería a hacer. Y ahora lo digo con más tranquilidad porque mis hijas y mi hijo me decían, papá, después de lo que nosotros hemos visto, había que hacerlo. Porque es que, mire, Maite, aquí es un tema de la esencia de uno como persona. Si yo miro en la mañana, cuando era presidente del Congreso, un reporte, póngale un día martes, 55 asesinatos anoche. Y pregunto, ¿y la semana anterior el promedio? 70. En un país de 8 millones de habitantes. En esa época de los descuartizamientos de El Salvador y de Honduras y Guatemala, las personas hacían el estilo México. Entonces, al darme cuenta de eso, yo le decía a los diputados, tenemos que tomar estas medidas. Y ellos decían, nos van a matar, presidente. Entonces les digo, oiganme, pero ustedes no sienten que al saber esto y no hacer nada, estamos tomando la decisión de no hacer nada. Yo no soy así. No puedo dormir conmigo tranquilo, con mi conciencia tranquila. No se puede. Hay que tomar decisiones. ¿Qué haría diferente? Sí. Creo que enfrenté muchos problemas simultáneamente. Y obviamente son decisiones drásticas, duras, que siempre hay consecuencias. Y de repente usted mira que con el tiempo se van uniendo todas, aunque eran enemigos, y se vuelven en contra. Entonces, ese sería un aprendizaje que yo se lo paso a cualquier político o ejecutivo. Cuando uno quiere hacer mucho al mismo tiempo, por muy ejecutivo que sea, y vayan saliendo las cosas bien, siempre hay consecuencias. Y como dijo un embajador estadounidense una vez, dije, yo creo que a veces lo que le pasa al presidente Hernández es que es víctima de su propio éxito. Entonces, eso sí creo que lo haría diferente. Y me tocó vivir, y creo que ustedes lo entienden muy bien porque es profesional en eso, me tocó vivir la transición de la comunicación tradicional a la comunicación en redes. Y esa parte no la supimos manejar nosotros bien al final. Y por eso se instaló esa narrativa. Ahora que la gente conoce, solo con ese video que salió del libre con los narcos y sabiendo después del juicio que no presentaron nada de esas evidencias en mi contra, la gente dice, algo no está bien aquí. Sí. Esa inmediatez que dan las redes ahora, nosotros no la supimos aprovechar. A las personas que lo han apoyado, usted personalmente ha estado dándole las gracias, sí. Pero a las personas que todavía hasta la fecha no están contentos con verlo aquí libre, ¿qué mensaje les dice? Que revisen mi caso, que lo revisen con objetividad, que pronto va a salir ese libro y va a salir una página web para que lo puedan ver. Muchísimas gracias. Gracias a usted.